Bienvenidos a Eduquino, el canal. Aún tenemos un proceso pendiente del video anterior. Lo resolveremos en un instante más. Antes, quiero agregar una nueva columna junto a marca. Para eso, clic derecho a la cabecera E y le pondremos insertar. Vamos a suponer que tenemos dos países de los cuales provienen nuestros artículos: China y Japón. Primero crearé dos celdas en las que voy a colocar en cada caso los países con los que quiero validar las celdas de mi tabla principal. Luego de eso, haremos la selección de las celdas que van a ser validadas. En la ficha Datos, usted encontrará en la sección Herramientas de Datos este icono: Validación de datos. En este cuadro, en la casilla Permitir, vamos a elegir una opción que permita que las celdas seleccionadas solamente muestren la información de las celdas que hace un instante hemos creado, y para eso vamos a marcar la opción Lista. En la casilla que dice Origen tenemos este icono. Si le hacemos un clic, el cuadro temporalmente se va a replegar, lo que permite que podamos ubicar las celdas en las que está la información que deseamos validar. Si hacemos la selección de las celdas que contienen la información a validar, se podrá ver en el casillero disponible la referencia de celdas de dicho rango. Al volver a hacer un clic más al icono anterior, el cuadro vuelve a aparecer y bastará solamente hacerle clic a aceptar. A partir de ese instante, usted notará que aparecerá una flecha que marca hacia abajo. Si le hacemos un clic a la primera celda, ya aparecen los nombres o los datos que contienen las celdas que hemos indicado como rango de origen de datos. En esta ficha podemos colocarle un título, por ejemplo, Eduquino informa, y el mensaje de error. Al ponerle a aceptar, cuando coloquemos un dato que no corresponda, la respuesta o la información va a ser algo más clara. Ya llené mi tabla con la información de procedencia. Regresemos ahora al tema pendiente del video anterior. Lo que se hizo fue aplicarle al monto de impuesto a través de la multiplicación la tasa del seguro. La fórmula queda de esta forma. Y como estábamos aplicando el procedimiento de autorrelleno de celda, al obtener los resultados, vemos que existe algo que no es lo que esperamos. Esto tiene una explicación. La primera celda tiene como operación I6 asterisco J2. En este caso considere que I6 es la información del primer impuesto, 60, que está siendo operado con la información de la celda J2, que no es otro que el monto de tasa del seguro. Pero si revisamos la segunda operación, notaremos que el primer valor corresponde al segundo impuesto, que no está mal. Pero si vemos cuál es la segunda referencia, notaremos que es J3, que corresponde en este momento a una celda que está vacía. Es por eso que nos sale un 0. En la tercera celda, la situación se repite. I8 corresponde al tercer impuesto, que es el valor al que deseo aplicar el impuesto de seguro, pero J4 es una celda vacía. Como se habrá fijado, cada operación tiene como primer valor la celda en la que se encuentra el impuesto respectivo al que deseo aplicarle el monto de seguro, pero el segundo valor de la operación cambia en cada caso. En la primera operación es J2, que ya dijimos que era 5%, pero en J3 indica una celda vacía al igual que J4, y es muy seguro que pasará lo mismo en las demás celdas. La operación entonces debería ser así: igual la celda del primer impuesto, que corresponde a I6, operador de multiplicación, y la referencia de la segunda celda, en este caso el de seguro, J2. Antes de ponerle Enter, en el teclado voy a presionar la tecla F4 y verá usted que esta referencia tiene una característica especial. Se le agrega a antes de la letra de columna y a antes del número de fila el carácter $. Si ponemos Enter, veremos que el resultado no varía en absoluto, pero si hacemos el procedimiento de autorrelleno hacia las celdas de abajo, obtendremos los esperados resultados. Ahora bien, si revisamos cada operación, veremos que el primer factor de la operación es I6 y después $J, $2. La segunda operación varía en el primer factor, I7, que corresponde justamente al segundo impuesto. Pero la segunda referencia se mantiene igual que la anterior, J2,
En el tercer caso pasará lo mismo, se actualiza y se mantiene la referencia del segundo valor. En la tercera operación pasa lo mismo, se actualiza la primera referencia de la operación y se mantiene la referencia del segundo valor, y esto será constante en las demás fórmulas. En este procedimiento se ha hecho uso en la fórmula de dos tipos de referencias que el Excel maneja. Tenemos las referencias relativas, que son aquellas que cambian cuando la operación es autorrellenada a las celdas siguientes. Colocarle el signo dólar a antes del nombre de la columna y a antes del nombre de fila la convierte en una referencia absoluta, que es una referencia que no cambiará de ubicación, es decir, no se va a actualizar. Entonces, en esta operación hemos utilizado la referencia relativa porque queremos que esta parte de la operación cambie cuando hagamos el autorrelleno, y en el segundo caso hemos indicado o trabajado con una referencia absoluta porque no queremos que la referencia del 5% cambie en ningún caso. He agregado una columna de transporte, una nueva columna de costo total y algunas celdas, información en porcentajes. Para hallar el costo total, haremos una operación simple. Con Enter nos aparece el resultado y como ya conocemos, podemos autorrellenar para obtener el resultado de los demás productos. Un truco que puedes hacer es, en vez de autorrellenar hacia abajo, hacer un doble clic al cuadro de relleno para que las demás respuestas aparezcan de forma automática. Podemos apreciar que las nuevas columnas no tienen el formato de las celdas anteriores. Algo que podemos hacer es aplicar un truco. Si hacemos una selección de las celdas que contienen el formato que deseamos aplicar a las columnas nuevas, podemos autorrellenar esas celdas a las celdas nuevas. Obviamente se van a actualizar las operaciones que hemos realizado en las celdas iniciales, pero el truco se concentra aquí. Con este botón aparece un menú especial y en ellas podemos elegir rellenar formatos solo. Las celdas de las columnas nuevas ya adoptaron el formato de las celdas que hemos tomado como referencia en cuanto a su formato. En la columna M estoy colocando un nuevo dato, descuento, y en esta celda estoy colocando el valor que aplicaremos como descuento, 10%. Este descuento vamos a aplicarlo sobre el costo total, igual celda L7 que multiplica con la celda K3, y como ya he sabido de estas dos referencias de celda, K3 debe ser absoluta y le pondré Enter. Como ya sabemos, en vez de autorrellenar, doble clic y luego le aplicaré el formato de las celdas anteriores para que coincida el estilo de trabajo. Una vez más, una nueva columna N, interés, y en la celda que corresponde el monto de interés, que es lo que normalmente las tiendas nos ofrecen. Igual que el caso anterior, aplicaremos el interés sobre el costo total, igual L7 asterisco L3, y esto con F4 lo convertimos en absoluto. Con un Enter tenemos el resultado. Con doble clic en el cuadro de relleno tenemos las demás respuestas. Podemos hacer un autorrelleno sobre las celdas actuales para aplicarle el formato de las mismas. Tengo una nueva columna que es el precio venta. Ya apliqué desde antes el formato a las celdas y con doble clic obtengo los demás resultados. Nos piden hallar el total de seguro. Después del igual podemos hacer clic a cada celda y agregarle el signo más para poder sumar estos datos, pero sería muy tedioso. Entonces usaremos otro tipo de operación que el Excel tiene y que se conoce con el nombre de funciones. Las funciones tienen esta característica. Después del igual se deberá colocar el nombre de la operación, en este caso suma. Tal como tenemos en el cuadro de ayuda, se nos indicará para qué sirve la función que estamos utilizando. En el caso de suma, dice que suma todos los números en un rango de celdas. Después de colocar el nombre de la función, abrimos un paréntesis. Con el paréntesis ya abierto, podemos hacer una selección de las celdas que deseamos operar. Verá usted cómo el rango de celdas que involucra la información de seguro ya aparece dentro del paréntesis. Lo que queda solamente es cerrar el paréntesis y ponerle Enter. Antes de hacerlo, aprovecharé para explicarte qué es lo que acabamos de hacer. Toda función trabaja en base a una sintaxis, y en el Excel las funciones tienen la siguiente sintaxis. Después del igual viene el nombre de la función u operación que se desea hacer, y entre paréntesis va el rango de celdas o valores
que van a ser operados por la función. Esa información que va entre paréntesis se llama argumento. Vamos a ponerle Enter y obtenemos rápidamente el resultado. Nos piden ahora hallar el mayor impuesto, es decir, de todos los montos de impuesto, ¿cuál es el monto más alto? Igual max. Tal como indica la información de ayuda, esta función devuelve el valor máximo de una lista de valores. Abriremos el paréntesis y luego haremos la selección de todas las celdas que contienen la información de impuestos. Tras ello cerramos paréntesis y le ponemos Enter. El resultado es el dato más alto en el rango de celdas que involucra a impuesto. Lo siguiente que vamos a averiguar es de las cantidades cuál es el menor valor. Para eso usaremos una función estadística, min. La ayuda dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Abrimos el paréntesis, hacemos la selección de las celdas de cantidad, cerramos el paréntesis y le ponemos Enter. El valor más bajo en cantidad es 3. Ahora hallar cuál es el promedio en los valores de costo. Para eso usaremos una función. Pero antes de continuar, haremos una operación especial. Como que la siguiente información que utilizaré es costo, haré una selección del rango de celdas de costo y en la barra de fórmula, en el cuadro de nombre, borramos esa información de referencia de celda y le pondremos un nombre, por ejemplo costo. Al poner Enter no ha pasado nada, pero lo que hemos hecho lo podremos aprovechar en la siguiente operación. Para hallar el costo promedio usaremos después del igual la función promedio. Tal como dice su ayuda, esta función permite obtener el promedio o media aritmética de los argumentos. Abriremos el paréntesis y en vez de hacer la selección del rango de celdas, usaremos el nombre que le dimos a ese grupo de celdas, es decir, costo. Verá cómo automáticamente el rango de celdas está seleccionado y el nombre costo toma un tono celeste. Esto permite que trabajemos ya con un rango de celdas al cual se le asigna un nombre. Es mucho más rápido y mucho más conveniente al cerrar paréntesis y poner Enter el costo promedio de estas celdas. Sabiendo entonces que se puede darle nombre a un rango de celdas, tomaré la columna transporte y haré lo mismo. Rango de celdas seleccionado, cuadro de nombre y le pondré un nombre transp. Lo siguiente que se nos solicita es saber cuántos artículos de la lista pagan transporte. La columna transporte, algunas celdas tienen números y otras están vacías. Con eso podemos saber que algunas han pagado y otras no pagan. Lo que nos piden ahora es conocer cuál es la cantidad de artículos que han pagado transporte. Para eso usaremos otra función, contara, que tal como indica la ayuda, cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Abrimos el paréntesis y como ya sabemos que le pusimos el nombre al rango de celdas, le pondremos dicho nombre. Cerramos paréntesis, le ponemos Enter y el resultado es 10. Pero hay que también hacer aquí una salvedad. Borraré mi operación y volveré a hacerla, pero utilizando ahora otra función. Similar a contara existe contar, pero a diferencia de contara, esta función nos indica cuántas celdas contienen números. En el caso de lo que nos piden, se puede optar por la función contar o la función contara. Al final, el resultado va a ser el mismo. Si usamos contar es porque buscamos en el rango de celdas cuáles tienen números. Y si usamos contara es porque queremos ubicar en ese rango de celdas cuáles están con algún tipo de información, es decir, celdas no vacías. En la siguiente celda nos pide ahora hallar lo contrario. ¿Cuántos no pagan transporte? Aquí la función es contar punto blanco. La ayuda nos dice que esta función cuenta el número de celdas en blanco, lo contrario a la función contara. Abrimos el paréntesis y le ponemos el nombre del rango. La respuesta nos indica que son 7 artículos los que no pagan transporte. Ahora hagamos una verificación. Ni bien pongo el dato, al ponerle Enter, veamos cómo los resultados varían. Antes eran 10 que pagaban y 7 que no pagaban. Ahora con la información modificada ya se convirtió en 11 los que pagan y 6 los que no pagan. Seguimos avanzando y nos damos cuenta que hemos dejado China y Japón con celdas vacías. Originalmente recordarán que hemos usado China y Japón para poder validar los datos de la columna procedencia, pero ahora le daremos otro uso porque queremos saber cuántos artículos proceden de cada país. Rápidamente le daré a este rango de celda un nombre, proce, y ahora vamos a averiguar cuántos artículos vienen de cada zona. Para ello usaremos otra función, una de la categoría de funciones estadísticas. Se llama contar.si. Tal como dice la ayuda, contar si nos va a indicar
cuántas celdas cumplen con un criterio determinado. Al abrir paréntesis, el rango es lo primero que vamos a indicar. Mi rango de celdas se llama proce. Y luego nos dice la segunda parte de la función, el criterio. Noten ustedes que entre rango y criterio existe un separador. En mi caso es una coma. En su pantalla puede aparecer también coma, pero en otros casos puede que aparezca un punto y coma. Usted colocará aquel signo de puntuación que indique su ayuda. Esto depende de la configuración que tenga usted en el panel de control. La segunda parte del argumento nos indica qué buscamos en el rango de celdas indicado. Obviamente lo que buscamos en ese rango de celdas es la palabra china. Aquí tendríamos entonces dos posibilidades. Usted puede colocar entre comillas aquella información que está interesado en encontrar en el rango de celdas indicado. O si lo prefiere, hacer un clic a la celda que contiene ese dato. Sea que usted lo pone de manera textual o sea que indica la celda en la que ya existe esa referencia, cierra paréntesis y le pondrá Enter. Así podemos corroborar que hay 8 productos que vienen de China. Igual con tar.si indicamos el rango de celdas y la referencia de celda en la que aparece la información que buscamos en ese rango de celdas. Cerramos el paréntesis y tras el Enter se nos indica que son 9 artículos que vienen del país del sol naciente. Hagamos la verificación, cambiaremos de Japón por China y veremos cómo eso afecta al resultado final.